Buenas tardes, soy Rodrigo Trujillo y en este video voy a analizar uno de los casos antimonopolios más importantes de la era digital, el caso Google Android decidido por la Comisión Europea en julio de 2018. Y bueno, para entender este caso hay que tener tres datos en mente. Primero, Google domina el mercado de búsqueda en Internet con más del 90% de cuota en Europa. Segundo, Android, el sistema operativo móvil propiedad de Google, está instalado en más del 80% de los dispositivos móviles del mundo, más de 2.200 millones de aparatos. Y tercero, y el más importante, la Comisión Europea concluyó que Google usó Android como un vehículo para blindar y extender su dominio en búsqueda al mundo móvil. Es decir, aprovechó la posición que tenía en un mercado para protegerse en otro. Y bueno, en julio de 2018, la Comisión Europea impuso a Google una multa de 4.340 millones de euros y fue en ese momento la sanción antimonopolio más grande jamás impuesta en la Unión Europea. Pero la multa no era lo único. La comisaria Vestager le dio a Google un plazo de 90 días para cesar sus prácticas ilegales bajo amenaza de pagos coercitivos de hasta el 5% de la facturación diaria de Alphabet, la matriz de Google, por cada día de incumplimiento. El mensaje era claro, el dominio en sí no era ilegal, pero el abuso de él sí lo es. ¿Qué hizo Google exactamente? La comisión identificó tres prácticas ilegales que impuso a los fabricantes de móviles. Primera, la preinstalación obligatoria. Si un fabricante quería incluir la Google Play Store en sus dispositivos, algo que los consumidores consideran imprescindible, estaba obligado a preinstalar también Google Search y Google Chrome. Segundo, pagos por exclusividad. Google pagaba a los grandes fabricantes y operadores para que Google Search fuera el único buscador preinstalado. En su pico, esta práctica cubría más del 80% de los dispositivos Android vendidos en Europa. Y tercera, el bloqueo de las llamadas Android Forks, versiones alternativas del sistema. Si un fabricante lanzaba, aunque fuera un solo dispositivo con una versión modificada de Android, perdía el derecho a vender cualquier teléfono con Google Play. El caso de Amazon con su Fire OS, mencionado por Vestager, es el ejemplo más claro. ¿Por qué son ilegales estas conductas? Aquí está el principio jurídico clave del derecho europeo de la competencia. La dominancia en sí no es ilegal. Lo que es ilegal es que una empresa dominante use su poder para impedir que otras compitan en los méritos. Y los daños concretos fueron varios. Los buscadores rivales no pudieron competir en igualdad de condiciones. Se les negó el acceso a datos valiosos que habrían mejorado sus productos. Se bloqueó el desarrollo de versiones alternativas de Android y más en general se frenó la innovación en todo el ecosistema móvil. Ahora bien, una cosa es ganar el caso y otra muy distinta es cambiar el mercado. Aquí entra el panel de Stigler Center. La economista Cristina Cafarra, quien asesoró a la Comisión Europea, fue brutalmente honesta. 4 o 5 años después de las decisiones europeas no hay prácticamente nada que mostrar. La aplicación falló en cambiar las cosas sobre el terreno. ¿Por qué fallaron? Por tres razones principales. Los remedios fueron demasiado genéricos. Simplemente decirles que ya no lo hicieran. Existe una enorme asimetría de información entre el regulador y la empresa, y Google rediseñaba constantemente sus esquemas para volver a cumplir formalmente con las reglas mientras seguía bloqueando a los rivales en la práctica. El panel de Stigler Center reúne cuatro perspectivas muy distintas. Uno, Steven Tadelis, economista de Berkeley, representa la postura tradicional. Solo importan los daños demostrables en precio, calidad o innovación. Es cauto frente a remedios estructurales. Cristina Cafarra, la economista europea que ya había mencionado anteriormente, define la sustancia jurídica era buena, pero los remedios fallaron, y por eso hace falta acción más estructural. Por su parte, Sarah Miller, del American Economic Liberties Project, va más allá. Para ella el problema no es solo económico, es político. Google tiene tanto poder que se traduce en influencia sobre la democracia, define rupturas empresariales y disuasión penal. Y por último, Randall Picker, de la Universidad de Chicago, plantea el contrapunto. Google ganó legítimamente compitiendo con un mejor producto, cuidado con la sobreregulación, porque los consumidores eligieron lo que tenemos hoy. Lo que ese panel revela es una tensión profunda entre dos visiones del derecho de la competencia. A la izquierda, la visión económica tradicional, solo intervenir si hay daño claro y demostrable. Google llegó a su posición compitiendo. Los consumidores eligen sus productos y la sobreregulación puede dañar la innovación. A la derecha, la visión estructural y política. El poder de mercado se convierte inevitablemente en poder político. Google controla, en la práctica, el acceso a la información de miles de millones de personas. Los remedios genéricos fracasan y hay que separar divisiones, y a veces la regulación previa es necesaria. Y bueno, como conclusiones finales tenemos, primero,
El caso fue jurídicamente sólido. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó la decisión validando que el autopreferenciamiento y la vinculación de productos son prácticas anticompetitivas. Segundo, y aquí es donde está el problema, los remedios resultaron insuficientes. La pantalla de elección de buscador que se implementó no rompió la inercia. La mayoría de los usuarios sigue eligiendo Google por defecto. Y tercero, el caso abre un debate mucho más amplio. ¿Es suficiente el derecho antimonopolio tradicional para manejar el poder concentrado en la economía digital? ¿O hace falta una regulación estructural más ambiciosa, como la que ahora intenta la Ley de Mercados Digitales Europea?